Aquí comienza Vida Saludable. Vida Saludable. Es un programa institucional del Ministerio Pan de Vida Internacional. ¡Aleluya! Con música cristiana y diversos temas sociales, familiares, migración, salud, finanzas, empresarial y mucho más. Pero todos analizados a la luz de la Biblia por invitados expertos en dichos temas. Y ya con ustedes, Vida Saludable, con su anfitrión Giovanni Aparicio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, mi hermano? Es un placer saludarte en tu programa Vida Saludable de Ministerios Pan de Vida. Hoy estamos muy contentos porque traemos un nuevo programa que el Señor puso en nuestro corazón, un nuevo mensaje que el Señor puso en nuestro corazón, que compartiéramos a través de estas líneas radiales, de estas ondas radiales, con todos los radioescuchas que nos hacen el favor de escucharnos, tanto por la radio local como por el internet, a través de nuestra página www.ministeriospanDeVida.org. Repito la página, www.ministeriospanDeVida.org. Así es, hermanos, hoy traemos un tema muy importante. El tema se llama Vence a tus gigantes. Cada uno de nosotros en alguna área de nuestra vida hemos enfrentado a algún gigante, o quizás ahorita estamos enfrentando a algún gigante, ya sea una enfermedad, sea un divorcio, sea una separación, sea la muerte de un familiar querido, sea una deuda, sea la pérdida de nuestra casa, sea algún hijo que esté en droga, algún hijo que se haya ido de la casa. Todos estamos enfrentando a algún gigante o hemos enfrentado a algún gigante en nuestra vida. Hoy vamos a hablar acerca de 3 personajes bien importantes en la Biblia. Vamos a hablar acerca de Saúl, el primer rey de Israel. Vamos a hablar acerca de David, el segundo rey de Israel, que dice la palabra que era conforme al corazón de Dios. Y vamos a hablar acerca de ese gigante llamado Goliat del pueblo de Gad, que tuvo al pueblo de Israel durante 40 días retándolo y metiendo miedo en sus corazones. Pero antes de comenzar esta prédica, hermanos, de comenzar este mensaje, pues vamos a pasar a escuchar un video, como siempre lo hacemos. Vamos a escuchar un video. Este video se llama Los Enemigos de Jehová. Es una canción que a mí personalmente me encanta, ¿verdad? Y bueno, esperemos que a ti también te guste. Recuerda que si lo estás escuchando a través de la radio, te felicito. Y si quieres ver el video en línea, bueno, pues ahí tenemos diferentes prédicas. Puedes ir a nuestra página, como te digo, y es a www.ministeriospanDeVida.org. Ahí estamos transmitiendo este programa en vivo y ahí nos puedes estar también sintonizando y viéndonos a través de nuestro canal de televisión. Te doy la bienvenida, te amo en el Señor y espero que disfrutes este programa. Bienvenido. Los enemigos de Jehová son tenidos por banda, sus adversarios también son como el tamo ante él. Los enemigos de Jehová son tenidos por banda, sus adversarios también son como el tamo ante él. ¿Por qué? Pues Jehová es el Señor, Jehová es el Señor, Jehová es el Dios de los dioses, decapitó a Dagón, Dios de los filisteos, cortándole las 2 manos, lo redujo a vanidad, avergonzó a Baal y a todos sus profetas, fue grande la
sus adversarios también son como el tamonte. Los enemigos de Jehová son tenidos por banda, sus adversarios también son como el tamonte. Pues Jehová es vencedor, Jehová es el Señor, Jehová es el Dios de los dioses. Conmigo, decapitó a Dios de los filisteos, cortándole las dos manos, lo redujo a vanidad, avergonzó a Baal. Así es, hermanos míos, Jehová es vencedor. Como siempre lo hemos dicho, Jehová es el único Dios todopoderoso que solamente Él puede pelear nuestras batallas. Vamos a empezar con la palabra del Señor. Si todos me acompañan en el primer libro de Samuel, en lo que viene siendo el capítulo 17, vamos a leer de los versículos 1 al 51, donde narra esta maravillosa historia acerca de cómo David mata a Goliat, como un niño que en edad y en lo que viene siendo estatura y en fuerza era pues mucho menor o mucho más débil que su oponente, pero como peleando por medio de Jehová, el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, pudo tener esa aplastante, esa victoria sobre ese gigante, hermano. Entonces vamos a leer la palabra. Dice así la palabra del Señor. David mata a Goliat. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá, y acamparon entre Soco y Aseca. En Efes-Damín, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces el campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y esos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos.
y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió el ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximará de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en sus manos.
Entonces corrió David y puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Qué maravilloso, hermanos, ver aquí este relato de cómo cuando nosotros ponemos todas nuestras cargas, cómo cuando nosotros ponemos a todos nuestros gigantes delante de nosotros, el Señor es el que pelea nuestras batallas. Si nosotros nos damos cuenta aquí, hermanos, aquí tenemos tres personajes muy importantes en esta historia. Tenemos a David, que era el pastor de ovejas. Tenemos a Saúl, que era el hombre más alto de Israel, ¿verdad? Era el primer rey que había sido ungido por el profeta Samuel. Y tenemos a Goliat, a este personaje de Gad, que solamente de verlo causaba temor ante sus adversarios. No solamente porque era un hombre muy alto, de mucha corpulencia, sino porque era un guerrero fiero que causaba temor. Aquí vemos algo bien importante, hermanos. Se están enfrentando dos naciones, se están enfrentando dos pueblos. Uno es el pueblo escogido de Dios y otro es el pueblo de los filisteos. Veamos algo bien interesante. El pueblo de Dios fue por delante. El pueblo de Dios lo mandó a que pelearan esa guerra. Fueron ellos a pelear esa guerra en el nombre de Jehová. Pero si vemos algo bien importante, hermanos, el pueblo tuvo miedo. Ahorita, si nosotros hacemos una alusión en la actualidad, nos damos cuenta, hermanos, que Dios sigue preparando guerreros, Dios sigue mandando ungidos a pelear la batalla de la fe, a ganar almas. Dios sigue mandando por delante a todas esas personas que tienen el conocimiento de guerra, así como en el Antiguo Testamento mandó por delante a su ungido, mandó por delante a sus capitanes, mandó por delante a sus guerreros, a su pueblo elegido, ¿verdad? Así en la actualidad también Dios está levantando guerreros, hermanos. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en la actualidad? En la actualidad nos estamos llenando de bastante conocimiento, nos estamos llenando de bastante religión, hermanos, y estamos dejando de salir a pelear esa gran batalla. Estamos dejando de salir a arrebatarles almas al enemigo. Estamos dejando de ir a predicar el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo, hermano? Millones de almas día con día se están perdiendo en el alcohol, en las drogas. Millones de almas se están suicidando, hermanos. Millones de almas se están yendo al lago de fuego simple y sencillamente porque los ejércitos del Dios Todopoderoso tienen miedo de enfrentarse a los gigantes. ¿Cuáles son los gigantes que en la actualidad estamos nosotros lidiando? Bueno, son muchos gigantes, como el miedo a la crítica, el miedo al qué dirán, el miedo a no hacer un buen trabajo, el miedo a tener falta de conocimiento. Muchas veces queremos prepararnos tanto, hermano, y analizamos y nos da parálisis por análisis. Le pensamos tanto las cosas y no vamos al encuentro de esos gigantes. Veamos aquí, tenemos por el otro lado a David. David era un muchacho que simple y sencillamente tenía toda la confianza en el Dios Todopoderoso de Israel. Si nos damos cuenta, habla de Goliat. Goliat era un ser extraordinario. Si lo vemos dentro del lado físico, era un hombre gigante. La guerra que se estaba elaborando al principio, hermanos, era una guerra de batalla de palabra. Era solamente una guerra de palabra. Todavía no era una guerra física, era una guerra de palabra. Así Satanás viene y así también hace que los enemigos de él, así hace que todos sus enemigos, todos los hijos de Dios teman. ¿Por qué? Porque empieza a poner en ti miedo, empieza a decir: tú no puedes, tú no eres digno, tú no debes, tú no sabes, tú tienes que prepararte, tú no vas a poder hacer eso, y siempre está tirando lo que viene siendo dardos por medio de las palabras que está declarando. Entonces, hermano, tú tienes que revestirte del poder de Dios, tienes que amarte de la armadura de Dios y tienes que salir a pelear esa batalla. Mira, hermano, déjame te digo algo bien importante. Si tú no sales a pelear esa batalla, Dios sigue mandando a sus elegidos y sigue mandando a sus ungidos por delante. Pero tienes que entender bien importante que no solamente es con tu conocimiento, no es por tanto conocimiento que tú tengas, es por la obediencia y la sumisión que tú tengas al Dios Todopoderoso. Porque si tú no lo haces, hermano, tú que estás preparado, tú que ya tienes bastante años en las iglesias y sigues sentado ahí sin hacer absolutamente nada para traer frutos, para traer todas esas personas que se están perdiendo, hermanos, en el mundo, simple y sencillamente el Señor va a seguir levantando de debajo de las piedras, va a seguir levantando David. ¿Para qué? Porque recuerda lo que dice la palabra del Señor, que de lo más vil y de lo más despreciado el Señor
traerá para humillar a todos los soberbios, a todos los que creen que tienen conocimiento. Porque no es con el poder de tu mente, no es con el poder de tu conocimiento, es el poder de su Santo Espíritu, hermano. Entonces aquí vemos algo bien interesante. Todo es cuestión de percepción. Muchas veces no es lo que esté pasando, es lo que nosotros estamos creyendo, sintiendo e interpretando. Saúl era un ungido de Dios. Saúl, aunque ya Saúl ya había sido destituido porque ya David había sido llamado a ser nuevo rey, o por lo menos ya se le había ungido como un futuro rey de Israel, porque Saúl, recordemos que había desobedecido. Y recordemos algo bien importante, hermanos. Dios en lo que más se va a complacer y en lo que más te va a responder es en la obediencia que tú tengas a su palabra y a su mandato. Pero Dios, si quieres que Él te destituya, si quieres que Él algún día quite su mano de protección sobre ti, simple y sencillamente desobedécele, porque Dios no le gusta la desobediencia, mas Él se complace en todas las personas que le creen. Aquí vemos dos lugares, hermanos. Estamos viendo dos valles donde están dos ejércitos, y dice que tenían que pelear. Estaban ellos en una montaña, estaban en un monte y tenían que pelear en un valle. Muchas veces nosotros estamos pasando por esos valles donde tenemos que pasar por pruebas, donde tenemos que pasar por limitaciones, donde tenemos que enfrentar esos gigantes. ¿Cuáles son los gigantes que nosotros podemos estar experimentando? El miedo, el rechazo. Podemos estar experimentando la muerte de un familiar. Podemos estar experimentando que nos hayan secuestrado algún familiar. Podemos estar experimentando un gigante, que perdimos la casa, que perdimos el empleo. Podemos estar experimentando bastantes gigantes en nuestra vida. Y recuerda, estar nervioso es normal, pero que se te note es mortal. Si tú te pones nervioso y te da miedo, mira, es normal, pero lo más importante es que el temor no te detenga. Recuerda lo que dice la palabra: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y recuerda que Él es quien pelea nuestras batallas. Tú puedes hacer dos cosas. Puedes simple y sencillamente que el temor te paralice y no hagas absolutamente nada. Cuando Satanás te esté gritando: tú no puedes, tú no debes, tú eres indocumentado, tú no hablas inglés, tú no puedes triunfar, tú no debes estar aquí en este país, tú tienes que irte a tu país, tú no mereces absolutamente nada, tú simple y sencillamente no vales absolutamente nada. Tú puedes creer esas mentiras del enemigo y quedarte paralizado, como lo hizo el ejército de Israel y como lo hizo Saúl. O simple y sencillamente tú puedes tomar la actitud de vencedor de David. Físicamente, lógicamente, ¿quién era quien se debería de enfrentar a lo que viene siendo al gigante? Bueno, el hombre más alto de Israel. El hombre más alto de Israel, si nosotros vemos, dice que era Saúl, que él era no solamente el hombre más alto, sino que era muy bien parecido. Y eso dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces se supone que él debería de haber enfrentado a este gigante. ¿Por qué anteriormente se acostumbraba? Mire, qué bonito sería que en la actualidad no uniera tanta gente en las guerras. Anteriormente, esta gente sí sabía darse unos buenos cocolazos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se enfrentaba el mejor hombre de un ejército y se enfrentaba el mejor hombre del otro ejército. Así se evitaban miles de muertes innecesarias, ¿verdad? ¿Y qué era lo que sucedía, hermanos? Cuando se enfrentaban estos dos poderes, significaba una cosa: no solamente eran los hombres que estaban peleando, sino que estaban representando no solamente a su país, sino que estaban representando a su Dios. Veamos algo bien importante: el arca de Jehová ya había sido quitado por los filisteos en una batalla que le habían ganado a los israelitas, al pueblo de Israel, y había sido llevada a lo que viene siendo a la tierra de los filisteos. Ahí se le habían puesto al dios Dagón, que era el dios de los filisteos, donde recordemos que Jehová lo humilló, no solamente lo derrumbó 2 veces, sino que también le quitó las manos para mostrar que era un Dios que no podía hacer absolutamente nada por ellos, y le quitó también lo que viene siendo la cabeza para humillarlos, para avergonzarlos, para decirle que ellos no podían, que ese Dios simple y sencillamente no podía escucharlos absolutamente en nada. Ahorita en la actualidad hay bastantes personas, hermanos, sirviendo a ese tipo de dioses. Dioses que aunque tienen ojos no ven, dioses porque aunque tienen oídos no escuchan, dioses que aunque tienen manos no pueden ayudar, porque son dioses hechos a base de manos de hombres. Pero existe un Dios todopoderoso, existe un campeón de campeones, y ese Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y va a ser el mismo Dios por siempre. Jehová todopoderoso, el Dios guerrero, ¿verdad? Entonces es bien importante entender algo, hermanos,
que cuando viene David, veamos la percepción de David, mientras que el pueblo de Israel tenía miedo y ese miedo lo paralizó. ¿Qué fue lo que trajo David? David, en primer lugar, era un hombre, era un muchacho que honraba a su padre. Veamos algo bien interesante. Anteriormente, cuando David había ido a tocar el arpa a lo que viene siendo con Saúl, bueno, dice que él apacentaba, ¿verdad? Se alejaba el demonio o el espíritu que hacía que Saúl se sintiera mal. Pero después de hacer eso, volvía a la casa de su padre a apacentar a las ovejas. Estamos viendo que David, ¿por qué razón fue que fue a ese momento, a esa batalla? Porque su papá le ordenó. Esto quiere decir que David entendía que debía honrar a su padre. La palabra del Señor dice, tienes que honrar a tu padre y a tu madre. ¿Y cuál es la promesa? Para que los días de tu vida se alarguen. Entonces David estaba cumpliendo con ese gran mandamiento. Por eso es bien importante entender que David era joven, pero que David no iba a morir, porque él honraba a su padre en ser obediente. Cuando su padre le mandaba hacer algo, él obedecía y en el momento iba y lo hacía. Veamos otra característica de David. David sentía celos por el Dios de Israel. Recordemos lo que dice la palabra, el celo de tu casa me consume. Recordemos cuando el Señor Jesús vino y llegó al templo y vio a todos los gambistas que vendían cosas, ¿verdad? Y comercializaban en el templo, y que hizo un azote de cuerdas y los empezó a correr, ¿verdad? Y simple y sencillamente los golpeó. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el celo de Dios estaba en él. Así en David, cuando él escuchó que estaban retando, él no vio que estaban retando a los israelitas, él vio que estaban retando al Dios Todopoderoso. No fue casualidad, hermano. Todo lo que pasa en la vida de un ser humano, todo lo que pasa en tu vida, toda la prueba que tú puedes llegar a tener en tu vida, no es casualidad. Es simple y sencillamente un propósito de Dios en tu vida para llevarte a un nivel espiritual y un nivel de gloria mucho más alto, ¿verdad? Veamos algo bien interesante. ¿Por qué David tuvo que llegar en el momento que Goliat estaba retando a los ejércitos de Israel? Y cuando se acercó y escuchó lo que estaba pasando, ¿verdad? David era un poquito curioso, no era que le gustara el chisme, pero simple y sencillamente era un poquito curioso, quería saber qué era lo que ese gigante estaba diciendo. Y cuando escuchó, ¿verdad? Dice, ¿qué es lo que dice que le van a dar a la persona que venza a este gigante? Dice, bueno, simplemente Saúl le dará a su hija, pero también el padre de él no pagará impuestos. Entonces David estaba metiéndose ahí en el negocio del Señor. Él quería pelear esa batalla. Así, hermanos, ¿por qué razón David no sintió miedo? Simple y sencillamente porque todas sus cargas, todas sus preocupaciones, todos sus miedos lo estaba poniendo en las manos de Dios. Él sabía que como hombre para él era imposible vencer ese gigante, pero sabía que si se encomendaba al Dios Todopoderoso, todo lo podía hacer en el Señor, Señor Jehová, que estaba con él apoyándolo en ese momento. Veamos algo bien importante, hermano. Vamos a ver quién fue la primera piedra de tropiezo ahí que quiso hacer que él simple y sencillamente pues se desmotivara. Démonos cuenta que la primera piedra de tropiezo, la primer obstáculo que quiso poner Satanás fue la misma familia. Muchas veces tenemos hermanos que son muy religiosos. Dios tiene un propósito para cada uno de los hermanos. Yo tengo muy poquito tiempo en el evangelio, tengo muy poquito tiempo de conocer la palabra del Señor, pero desde muy chico tuve una relación muy directa con Dios. Aunque no lo conocía en la palabra, lo conocía en relación. Pero cuando me saqué la primera iglesia, de las primeras personas que yo tuve tropiezo, como quizás a ti te pudo pasar, como quizás le ha pasado a muchísima gente, es de los mismos hijos de Dios, de los mismos que se dicen hermanos. Veamos algo bien interesante. Ahí estaban 3 hermanos de David. David traía alimento para ellos, y cuando llegó uno de ellos, ¿qué fue lo que le dijo? Hey, ya sabemos que eres soberbio. Prácticamente le dijo, deja estar aquí de chismoso y vete ya a apacentar las ovejas. ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Te gusta solamente el chisme? O sea, ahí le estaba él calumniando, le estaba diciendo que ya sabía que él era soberbio, que ya sabía que él era orgulloso y que seguro había dejado las ovejas abandonadas, ¿verdad? Sabemos que eso no es cierto, pero muchas veces, hermanos, Satanás va a utilizar a los mismos hermanos, va a utilizar a tu misma familia de carne, de sangre, va a utilizar muchas veces a tus hermanos espirituales en Cristo Jesús para hacerte caer.
Por eso yo te digo, nunca pongas la mirada en el hombre. Salmo 118:8 dice, mejor es confiar en las cosas de Jehová que confiar en las cosas de los hombres. Si tú eres una persona que te estás acercando apenas a una iglesia, que tú piensas que vas a encontrar que todos los hermanitos traen una aureolita arriba, traen una arpita y traen lo que viene siendo unas alitas, déjame decirte que así no funciona. Déjame decirte, porque yo personalmente cuando me acerqué a la primera iglesia, yo pensé que todo era armonía, todo era paz, todo era amor, y nunca pensé que hubiese envidias, que hubiese críticas, que hubiese celos espirituales. Yo nunca me imaginé que existiera eso, hasta que finalmente llegué a comprender que la iglesia es un hospital, donde llega gente bien lastimada, donde llega gente que arrepentida, donde llega gente que, recuerda que en un hospital, hermanos, puede llegar gente bien herida, puede llegar gente con diferentes traumas, tanto físicos como psicológicos. ¿Y qué es lo que se hace en un hospital? Se les empieza a curar, se les empieza a tratar lo que viene siendo esa herida. Muchas heridas sanan muy rápidamente cuando son heridas que son leves, pero hay heridas que son muy profundas, que requieren de muchísimo más tiempo. Y aunque la persona pueda verse bien por fuera, no quiere decir que por dentro la herida ya haya sanado. Y recuerda algo bien importante, una persona que está herida, una persona que está lastimada, ayer hablábamos acerca del rechazo, una persona que está lastimada, una persona que no ha aprendido a perdonar, es muy fácil que pueda hacer caer a otra persona. Entonces, si tú te acercas a una iglesia, ve siempre poniendo los ojos en Dios Todopoderoso. Ve poniendo los ojos en el Señor Todopoderoso. Escucha a tus pastores, sométete a tus pastores, pero recuerda que inclusive Satanás muchas veces puede utilizar a tus propios pastores para poderte hacer caer. Entonces no ponga la mirada en el hombre. Si nos damos cuenta, aquí David no puso la mirada en Saúl. Veamos algo bien importante. Todo el pueblo estaba poniendo la mirada en Saúl. ¿Por qué? Porque era un gigante el que estaban ellos enfrentando. Y si vemos Saúl también era un hombre muy alto. Lo lógico era que se pelearan las dos personas más altas, las dos personas más fuertes. Pero ¿qué era lo que sucedía? Como el líder, como el rey tenía miedo, todo el demás pueblo tenía miedo. Pero veamos la percepción de David. David no estaba poniendo la mirada ni en Saúl ni en alguno de los guerreros que estaban ahí. David estaba poniendo la mirada en Jehová Todopoderoso. ¿Y qué fue lo que él decía? ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a retar al ejército del Dios Todopoderoso? Ve algo bien importante. Él no lo veía como un gigante, él lo veía como una cucaracha. Porque decía, ¿quién es este filisteo incircunciso? Él sabía que Goliat no pertenecía al pacto de Jehová Todopoderoso. David tenía una fe ciega, una fe 100% establecida en la roca, en que su Dios Todopoderoso, no importaba en qué área se encontrara, no importaba si se encontraba en valle de muerte, el Señor Jehová Todopoderoso lo sacaría adelante, porque él ponía su esperanza, ponía su fe y ponía su amor en el Dios Todopoderoso. Por esa razón es que Dios lo apoyaba tanto. Entonces veamos algo bien interesante. Anteriormente, ya la arca de Jehová, la arca del pacto, había estado en la tierra de Gad. O sea, ya había estado, un tiempo atrás, había estado ya en la tierra de esos gigantes. Y no tuvo él ni necesidad de que fuera Saúl, ni necesidad de que fuera Samuel, ni necesidad que fuera absolutamente ningún israelita para defenderlo. Él simple y sencillamente hizo que le saliera tumores a todo el pueblo. Entonces, simple y sencillamente Jehová permitió que su arca fuera tomada por el enemigo para enseñarle una lección a su pueblo de Israel, aprender a confiar en él. ¿Por qué razón? Porque él mostró que él no necesitaba de nadie para hacerse valer, porque él era un Dios todopoderoso, pero sí le mostró al pueblo de Israel que él, con su gran poder, podía hacer que Israel fuera un campeón, o podría hacer que Israel no valiera absolutamente nada. Veamos algo bien importante. En la actualidad hay mucha gente que se cree reyes, que se cree sacerdotes y que se suben dentro de una nube que ellos mismos se han puesto. Es bien importante que recuerdes que Dios es el que pone y es el que quita reyes. No eres tú con tu conocimiento, no eres tú con tu poder, no eres tú con tu gran habladería, eres solamente el Espíritu Santo de Dios a través de sus hijos para poder llegar a cambiar
la mente y los corazones de todas esas personas que están perdidas en el pecado. Entonces, hermanos, debemos de dejar poner los ojos en el hombre, debemos de dejar poner los ojos en las circunstancias y tenemos que empezar a enfocarnos, a poner más los ojos en el Dios Todopoderoso, en Jesucristo, que Él es nuestro guerrero, que Él es quien nos defiende, que Él es nuestro gigante, que Él es el que va adelante por nosotros, que Él fue el que venció la muerte, que por medio de su sangre podemos tener perdón de pecados y por medio de su nombre podemos llegar a la vida eterna. Entonces es bien importante, hermano, poner nuestros ojos en nuestro gigante. Veamos aquí, Jehová trajo a David, que lógicamente no tenía absolutamente ningún tipo de oportunidad para enfrentar a ese gigante, ni en conocimiento de pelea, ni en estatura, ni en fuerza, ni en manejos de arma, absolutamente nada. ¿Pero qué fue? ¿Por qué lo hizo? Porque así como ya una vez había destruido a ese pueblo o había avergonzado a ese pueblo, mostrándoles que su Dios Dagón no podía hacer absolutamente nada contra el Dios único y todopoderoso, ¿verdad? Así como tampoco los gigantes no pudieron hacer absolutamente nada contra él porque los llenó de tumores. Así Jehová quería de nuevo mostrarle no solamente a los filisteos, sino a su pueblo de Israel, que Él es el Todopoderoso. Por eso trajo a un niño, ¿verdad? A un niño que por lógica no podía hacer absolutamente nada. Pero este niño creía ciegamente en el poder de su Dios. ¿Y qué fue lo que sucedía? Ve la percepción que tenía. Mientras que los otros eran altos, pensaban con pensamientos de enano. Y mientras David era más chaparrito, tenía un pensamiento de gigante. ¿Por qué? Porque sabía que adelante de él estaba un gigante todopoderoso que lo protegía. Así fue cuando dice que llegaron a enfrentarse uno para otro. No dudó David, no se puso hacia atrás, no retrocedió, no le dio miedo. Dice que cuando fueron a enfrentarse, David corrió directamente hacia él, ¿verdad? David corrió. Pero veamos algo bien interesante. ¿Cómo fue que David tuvo esa fe ciega en Jehová? Es bien importante entender que él dice que él podía dar la vida por sus ovejas. ¿A quién le recuerda esto? Claro que sí. Muchos años después vendría el Hijo del Dios Todopoderoso. Por esa razón dice que este era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque claramente el Señor Jesús dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas, ¿verdad? Él dio la vida por todos los pecadores. Así David dice que cuando se presentaba el león, o dice que cuando se presentaba el oso, ponte a pensar, hermano, ¿tú te enfrentarías a un león? ¿Tú te enfrentarías a un oso? Yo creo que la verdad no lo haríamos. Son animales con demasiada fuerza. Pero ¿qué es lo que hacía? Él confiaba en el Dios Todopoderoso. Por esa razón es que podía vencer al león. Por eso es que podía vencer al oso. Y bien fiero se lanzaba a quitarle de la boca, a quitarle del hocico a la ovejita que estaba el león, estaba el oso tratando de matar. Así David, por esa razón, Dios ya lo había entrenado. Dios siempre te va a ir capacitando, hermanos, para su obra. Mira, no esperes. Hay un pastor que me dijo, cuando yo recién entré en las cosas de papá del Señor, Dios me empezó a poner pastores que empezaron a darme profecía y me empezó a llevar a hacer ayunos y me empezó a llevar a hacer cosas que yo no conocía y yo no sabía. Al poco tiempo me puso a predicar. Cuando yo vengo con el pastor donde yo me congregaba, era una iglesia muy legalista, y este pastor me dijo, ¿quién es usted? ¿Quién es usted para andar predicando? Si a mí me tocó 16 años para subirme al púlpito, ¿quién es usted para estar predicando? Imagínate, hermano, que David hubiese escuchado esas palabras. Cuando el hermano le dijo, tú eres un mentiroso, tú vienes de mitotero, ¿tú qué tienes que estarte aquí metiendo? O cuando Saúl le dijo, pero tú no puedes, tú eres un muchachito, tú eres un muchacho y este es un gigante es un hombre que desde joven sabe el arte de la guerra. Muchas veces no tienes que escuchar la voz del hombre, hermano. Aprende a dejar de escuchar la voz del hombre, porque el hombre siempre te va a querer limitar. El hombre siempre va a querer transmitir a ti sus propios miedos. Muchas veces la gente cree que porque ellos no pueden, piensan que tú tampoco puedes. Y ese es un gran error que la gente comete, porque realmente ni ellos ni tú puedes, pero si estás con Dios, todo lo puedes en Él. ¿Por qué? Porque lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Entonces es bien importante entender, hermanos, que no importa si estás pasando por cualquier tipo de valle, no importa qué pelea tú estés realizando ahorita, hermano, tienes que entender que con tus fuerzas, con tu conocimiento, con tu habilidad,
tú no lo vas a poder hacer. Si tu iglesia está estancada, si tu iglesia no está creciendo, si tu iglesia no tiene el mover del Espíritu Santo, si hay ovejas que se te están yendo, si estás perdiendo ovejas, si simple y sencillamente tienes algún familiar enfermo o tú estás enfermo, si tienes enfermedad de muerte, si los médicos te han dicho que no tienes absolutamente nada de oportunidad, si te dicen que tu cáncer está avanzando, si te dicen que tu esposa simple y sencillamente nunca va a regresar, si te dicen que tu hijo ya está perdido en la drogadicción y que finalmente puede llegar a morir, no importa por lo que tú estés pasando, hermano, tienes que entender que no es con tu fuerza, hermano. Tienes que entender, así como David tenía su fe ciega y la ponía en su Dios todopoderoso, ese mismo Dios que estuvo con David es el mismo Dios que está en la actualidad con nosotros, y es el mismo Dios que va a estar con nuestros hijos, con nuestros nietos y con nuestros tataranietos, porque ese Dios, hermanos, es inmutable, nunca cambia, ¿verdad? Es bien importante llegar a entender, hermanos, que si así como David, tú confías que tú eres una persona pequeña, pero que Él es un gigante. Si tú llegas a entender que tú eres un pequeñito, pero que tu padre es un gigante. Mira, yo cuando estaba pequeño, muchas cosas me daban miedo, ¿verdad? En la actualidad yo tengo mi niño Giovanni, él está pequeñito, y yo hago cosas sencillas, pero él le hace wow, ¿verdad? Él se maravilla. Quizás a ti te ha llegado a tocar ver que un hijo pequeñito de unos 3, 4 o 5 años, ¿verdad? Te ven a ti como un gigante y dice, mi papi todo lo puede, ¿verdad? Quizás, mira, tú no puedes hacer absolutamente todo, pero tu Padre Celestial puede hacer absolutamente todo. Él te puede sacar de la enfermedad, Él te puede liberar de la cárcel, Él te puede liberar de la muerte, Él puede poner a los enemigos por estrados de tu pie, Él puede hacer absolutamente todo. Solamente aprende a confiar en tu Padre, solamente aprende a honrar a tu Padre, escuchar la voz de Dios. Pasa tiempo con Dios, hermano. David pasaba tiempo con el Señor. Yo me imagino que cuando David andaba apacentando a las ovejas, cómo le cantaba al Señor, cómo le componía salmos al Señor, cómo le cantaba, cómo le tocaba canciones. O sea, tenía una relación íntima con Dios. Aunque veamos algo bien importante, dice que el tiempo que tú pases en oración, que lo que tú hagas en lo privado con tu papá, Él lo reconocerá en público, ¿verdad? Entonces tienes que entender algo bien importante, hermanos, que entre más tiempo pases tú con Dios, entre más tiempo pases rodilla doblada con el Señor, platicando con Dios. Es más, no tienes que estar solamente con la rodilla doblada. Puedes estar trabajando y puedes estar hablando con Dios. Puedes ir manejando, puedes ir hablando con Dios. Puedes ir a la compra, puedes ir hablando con Dios. Puedes ir al fútbol, puedes ir hablando con Dios. Lo importante es que tú tengas esa relación con Dios. ¿Para qué? Para que de esa forma tú puedas llegar a conocer a ese Dios todopoderoso que nos protege, al único Dios. No existe otro Dios en este mundo. Todos los demás dioses son dioses falsos, así como Dagón, así como todos los dioses de Egipto, que ninguno pudo liberar al pueblo del faraón, de la humillación que el Dios todopoderoso de Israel le hizo pasar, ¿verdad? Simple y sencillamente en la actualidad hay bastante gente siguiendo a muchísimos dioses, el Dios del dinero, el Dios del poder, el Dios de esto, el Dios de aquello. No existe otro Dios que no sea el Dios todopoderoso, y su nombre es Jesucristo. Entonces, hermanos, tienes que aprender a conocer ese nombre, tienes que aprender a grabarte ese nombre en tu corazón, y tienes que entender que ese mismo Dios guerrero que peleó siempre por Israel y que siempre ha protegido a su pueblo de Israel, lo va a seguir haciendo hasta el día de hoy. Hay un video en YouTube que me encanta que se llama La Guerra de los 6 días. Mucha gente dice, bueno, pero Giovanni, a lo mejor eso es ficción, a lo mejor eso es pura mentira, es un cuentito chino solamente. ¿Cómo es posible que eso haya sucedido? No, yo realmente no lo creo. Le digo, mira, simple y sencillamente quiero que te veas a YouTube y veas La Guerra de los 6 días. Y yo te invito, hermano, no te voy a contar absolutamente nada de lo que trata ese video, pero yo te invito a que pongas La Guerra de los 6 días y tú te darás cuenta que el mismo Dios que liberó de Egipto a Israel, que el mismo Dios que venció a ese gigante y venció a los filisteos, es el mismo Dios que pelea el día de hoy las batallas de Israel, y es el mismo Dios que pelea tus batallas si tú aprendes a poner tu confianza en ese Dios todopoderoso. Bien importante, hermano, reconócelo en tu vida, ponte a cuentas con Él,
humíllate ante su presencia, cántale alabanzas, hónralo, dale gloria, honra y honor porque Él lo merece. Reconoce su nombre en tu corazón, predica su palabra, predica su evangelio, hermano. Y si tú haces eso, sigue los 10 mandamientos que el Señor nos dio. Y si tú haces eso, hermano, yo te aseguro que ese Dios todopoderoso te llenará de bendiciones, te dará riquezas, te dará reconocimiento, te dará poder, vencerá a tus enemigos, hará absolutamente todo lo imposible, abrirá caminos donde no los hay. Tú tienes que aprender a tener ese corazón, tú tienes que aprender a tener esa convicción que tenía el joven David, porque aunque no era un guerrero, en su corazón era un guerrero que confiaba en el Dios todopoderoso. Entonces, hermanos, es bien importante llegar a entender esto. En la vida siempre vamos a tener guerras, en la vida siempre se nos van a presentar gigantes, en la vida siempre tenemos que tener pruebas, pero es ahí en las pruebas donde nos fortalecemos, es ahí en esas pruebas donde nosotros crecemos, es ahí en esas pruebas que aunque sean muy grandes, entre más grande sea la prueba, más grande será el sabor de la victoria. Entre más grande sea el obstáculo, más grande te sabrá el saber que lo venciste. Pero siempre recuerda que no los vences con tus fuerzas, los vences con la fuerza del Todopoderoso. Hermano, es bien importante, es bien bonito. ¿Cuánto tiempo tenemos todavía? ¿Ya casi? Ok. Es bien importante, disculpe, lo que pasa es que tengo que saber cuál es el tiempo que llevamos aquí en la radio porque muchas veces nos cortan porque como tenemos apenas 1 hora en la radio, entonces muchas veces nos cortan, ¿verdad? Entonces es bien importante, hermano, entender que ese Dios todopoderoso es el que pelea nuestras batallas. Si tú no sabes, no has conocido ese Dios, si tú no sabes, hermano, cómo ese Dios puede hacer maravillas en tu vida, yo te pido, hermano, que estudies su palabra. Conoce un poquito más de ese Dios todopoderoso. Anteriormente los pueblos, Dios crió al hombre para tener una relación directa con Él, para que el hombre le reconociera, para ser amigo de Él. Pero el hombre siempre ha buscado otros dioses, el hombre siempre ha desviado su mirada, el hombre siempre ha puesto la mirada en absolutamente otras cosas, pero nunca ha puesto la mirada en su Dios. Precisamente por esa razón fue que Dios escogió un hombre, a Abraham, e hizo un pacto con él y le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y haré tu nombre en grande y te reconocerán tu nombre y te daré riquezas y te daré hijos como las arenas del mar y como las estrellas del firmamento. Lo único que tú tienes que hacer es reconocerme y obedecerme. Mira algo interesante, el hombre siempre ha buscado poder, el hombre siempre ha buscado riquezas, el hombre siempre ha buscado lograr muchas cosas en la vida. Pero ¿por qué razón es que no puede lograrlo? ¿Por qué razón? Porque cuando nos enfrentamos a esos gigantes, cuando el enemigo viene, recordemos que el enemigo para nosotros es un gigante. Cuando el enemigo viene y nos pone trampas, nos pone tropiezos, no sabemos absolutamente nada que hacer y nos desviamos y nos perdemos, ¿verdad? Pero cuando nosotros aprendemos a poner los ojos, nuestra mirada y nuestra fe en ese Dios omnipotente, en ese Dios omnisciente y en ese Dios omnipresente que todo lo sabe, que todo lo puede y que todo lo conoce, simple y sencillamente, hermanos, podemos lograr grandes maravillas porque no somos nosotros, sino es Él a través de nosotros. Él siempre va a buscar gente pequeña. Mira, no trates, recuerda algo bien importante. Esta frase me encanta, hermano. No le grites, oye lo que te digo, no le grites a la gente qué tan grandes son tus problemas. No le grites a Dios qué tan grandes son tus problemas. Mejor grítale a tus problemas qué tan grande y poderoso es tu Dios. Muchas veces llegamos ante la presencia del Señor y llegamos con una actitud derrotada. Ay, Señor, es que yo no puedo. Ay, Señor, es que no puedo pagar la renta. Ay, Señor, es que esto es imposible. Ay, Señor, es que esto. Oye, recuerda que tú no puedes. Mejor dile: Padre, yo no puedo hacer esto, pero sé que a través de ti puedo hacerlo. Padre, el doctor dice que yo voy a morir, pero yo sé que tú me vas a sanar porque por tus llagas fuimos sanados. Recuérdale de las promesas. Por eso es bien importante que empecemos a estudiar la Biblia, porque vas a recordarle las promesas a ese Dios todopoderoso. Recuérdale, Él nunca cambia su palabra, hermano. Nunca va a cambiar su palabra. Es un Dios inmutable. Nunca se va a echar para atrás. Nunca
va a arrepentirse de absolutamente ninguna de las promesas que nos dio a través de la Biblia. Por eso aprende las promesas que existen en la Biblia y recuérdale a ese Dios todopoderoso sus promesas. Recuérdale, tú dijiste que estarías conmigo. Tú dices que si yo reconozco tu nombre, 1000 caerán a mi lado y 10,000 a mi derecha, mas a mí no llegarán. Tú recuérdales, tú dices que si yo reconozco tu nombre, que si yo estoy plantado, que si yo moro debajo de tu presencia, yo y mi casa seremos salvos. Tú recuérdale todas las promesas al Señor y verás cómo Él cumplirá esas promesas como lo hizo con el pueblo de Israel, así lo va a hacer contigo. ¿Por qué? Porque tú eres injerto de David, tú eres también pueblo elegido, real sacerdocio. Tú eres coheredero del reino porque has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón. Hermano, yo te invito de corazón que cambies tu perspectiva de vida. Deja de pensar que es con tus fuerzas. Deja de pensar que es con tu conocimiento. Deja de pensar que si vas a salir a evangelizar lo vas a hacer porque tienes bastante conocimiento y porque tú te las puedes. No, hermano. Sé un poquito más humilde y reconoce que tú no puedes hacer absolutamente nada si no es por medio de Él. Deja de poner los ojos en la gente y voltea a ver un poquito más. Mucha gente anda buscando la unción, pero olvida al Dios dador de la unción. Mucha gente anda buscando la unción de prosperidad, pero olvida al que da la prosperidad. Mucha gente pone la mirada en los hombres y cuando se compara con los hombres, veamos algo bien interesante. Si vemos, Saúl vistió de una armadura, de su armadura vistió a David y David dijo, ¿sabes qué? No. Yo no puedo andar con esto, no estoy acostumbrado a utilizar esto. ¿Qué quiere decir? David nunca trató de ser una persona que él no era. David nunca trató de copiar o de ser una copia de Saúl. Él simple y sencillamente seguía manteniendo la mirada en Dios y sabía que no era ni por la espada que tuviera, porque no llevaba espada, ni por la jabalina que tuviera, porque no tenía jabalina, ni por el escudo que llevaba, porque no traía absolutamente ningún escudo. Sabía que ni siquiera era la onda ni las 5 piedras que él tomó. Él sabía que era el poder de Dios quien le iba a dar la victoria y en eso se centraba toda su fe y toda su confianza. Y por esa razón recuerda que por eso fue que profetizó y dijo que ese mismo día con su misma espada, fíjate lo que le dijo, con tu misma espada te cortaré la cabeza. Fíjate qué interesante. ¿Qué fue lo que hizo cuando con esa piedra le pegó en la frente y cayó él de rodillas? Corrió, cuando este hombre cayó y cayó con su cara hacia el suelo, corrió David, le quitó la misma espada. Fíjate, con la misma espada, recuerda, lo que el diablo quiere utilizar para destruirte, Dios lo va a utilizar para bendecirte. Con la misma espada que quería Goliat matar a David, fue con la misma espada que David le dio o que Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque cuando David cortó esa cabeza, todo el pueblo de los filisteos se dio cuenta de algo. No se dio cuenta que David había vencido al gigante. Lo que se dio cuenta es que el Dios Todopoderoso le había dado la victoria a su pueblo de Israel. Por eso corrieron despavoridos. Y finalmente el pueblo de Israel, ahí fue donde tuvo ese valor de correr y perseguir ese ejército y destruirlos. Entonces, hermano, no sigue poniendo la mirada. Deja de poner la mirada en tu situación. Deja de poner la mirada en tu problema. Deja de poner la mirada en lo que no puedes hacer. Empieza a poner la mirada en el Dios Todopoderoso, que Él puede lograr todo lo que tú no puedes. Recuerda lo que dice la palabra: lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Dios puede hacer absolutamente todo. Todo es cuestión de que tú te metas en su presencia, que tú reconozcas su nombre, que tú lleves a cabo sus mandamientos, que tú le obedezcas y le reconozcas en todos sus caminos, y Él derrumbará y derrotará a esos gigantes por ti. No importa en qué situación te encuentres ahorita, Él te sacará de ese lugar. No importa en qué trampa el enemigo te haya puesto. No importa si aunque 1000 gigantes acampen contra mí, no temeré, dice la palabra. ¿Por qué razón? Fíjate qué interesante. Aunque 1000 gigantes acampen contra mí, no temeré. ¿Por qué razón? Porque tienes al Dios Todopoderoso de tu lado. Él venció la muerte. Jesús de Nazaret es el campeón todopoderoso, es ese gigante. Él venció la muerte. Él venció todos los potestades. Él venció a Satanás. Él venció a todos los malos, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo?
por amor hacia ti y entregó ese poder, entregó su nombre a su iglesia. Entonces tienes que entender que tú para Cristo Jesús eres un campeón y que Él te respalda. Pon la mirada en Dios, deja de poner la mirada en las circunstancias. No te preocupes, recuerda, si no hablas inglés, no te preocupes, te hablo por si vives en este país, porque mucha gente se limita y dice, es que yo no puedo triunfar porque yo no hablo inglés. Es que yo no puedo hacer absolutamente nada porque no tengo buen seguro social. Mira, todas esas son trampas y todas esas son mentiras del enemigo. Deja de poner la mirada en el hombre, deja de poner la mirada en la circunstancia y empieza a poner más la mirada en el Dios Todopoderoso, el Dios que hace lo imposible. Hermanos, yo te doy gracias. Les doy gracias por haber escuchado este mensaje. Espero que este mensaje haya llegado a tu corazón. Espero que de aquí en adelante cambies tu perspectiva de vida y entiendas que no eres tú, no es tu pastor, no es ningún miembro de tu familia, no es ningún miembro de la iglesia quien puede sacarte de los problemas. Es el Dios Todopoderoso. Muchas veces llegamos a los pastores y queremos que los pastores nos solucionen toda la vida. Muchas veces llegamos a algún hermano que creemos que tiene mucha unción y decimos, hermano, ora por mí, líbrame de esto. Mira, hermano, no. No es el hombre, es Dios el que hace absolutamente toda la obra. Recuerda que tú eres coheredero del reino y como coheredero del reino, tú eres hijo de Dios. Simple y sencillamente tienes que creer en las promesas de Dios y tienes que llevarlas en tu corazón. Pon la mirada en Dios y Dios te levantará de donde te tenga el enemigo tirado. Gracias, hermanos, te doy por este día. Gracias por escuchar este mensaje. Espero y que este mensaje haya sido de ayuda para tu vida, que haya cambiado la perspectiva que tú tienes, ¿verdad? La perspectiva que tienes de vida, que haya cambiado tu forma de pensar y que entiendas que no es con tus fuerzas, que no es con tu poder, que no es con tu conocimiento, que es con el poder de Jehová Todopoderoso. Gracias te doy, hermano, por este día. Te invito, hermano, a que hagas como siempre después de terminar uno de estos programas. Me encanta invitar a todas esas personas que no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Mira, si tú te sientes perdido, si tú te sientes solo, si tú te sientes que la vida te ha jugado chueco, si tú sientes que no existe absolutamente nadie que te ame, nadie que te quiera, nadie que te pueda ayudar, déjame decirte que sí hay esperanza. Y la esperanza se llama Cristo Jesús. Él vino a morir en esa cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Él derramó esa sangre por tanto amor que te tuvo a ti. Por ese amor que te tuvo a ti, aunque tú no lo sepas, Él murió por ti, porque tú para Él eres importante, porque tú para Él eres ese David. Y es bien importante que entiendas, hermano, que nadie está destituido de la gracia de Dios. Entonces, bien importante, hermano, quiero que tú entiendas que tienes que conocer a ese Dios Todopoderoso. Solamente vas a poder tener esa seguridad, solamente vas a poder tener esa paz, solamente vas a poder llegar a tener todo eso que tú anhelas si pones a ese Dios Todopoderoso en tu camino. Si tú sigues tratando de pelear la batalla con tus fuerzas, la verdad, déjame decirte, estás vencido. ¿Por qué? Porque un gigante peleando con nosotros nos puede ganar fácilmente, pero un gigante peleando con un gigante muchísimo más grande no tiene absolutamente ninguna oportunidad. Y recuerda que el gigante número uno, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el León de la tribu de Judá, es Jesucristo y que Él es el que pelea nuestras batallas. Si tú todavía no lo has aceptado en tu corazón, yo te invito, hermano, que tú hagas una oración que yo quiero pedirte que en este momento realices. Es una oración muy sencilla, es una oración de arrepentimiento. Dice la palabra en Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así de sencillo. Si confesaras con tu boca y creyeres con tu corazón que Jesucristo es el Dios Todopoderoso, tú y tu casa serán salvos, hermano. Entonces yo te pido que hagas esta oración de arrepentimiento y solamente es arrepentirte a la vida pecaminosa que has llevado en la actualidad. ¿Quieres preguntarte por qué no has triunfado? ¿Quieres preguntarte por qué tienes tantos problemas? ¿Quieres preguntarte por qué no tienes deseos en la vida? ¿Por qué tienes tantas enfermedades? ¿Por qué tus familiares viven tantas enfermedades? ¿Por qué vives una vida mediocre? Simple y sencillamente porque no te has acercado al Dios Todopoderoso. Si el día de hoy decides acercarte a Jesucristo, Él en este momento, de aquí en adelante, en sus promesas, si tú te acercas, Él va a tomar tus batallas en sus manos y Él peleará por ti y Él te dará
la victoria. Entonces, hermanos, yo te pido que si estás en un lugar tranquilo, si vas manejando tus estaciones, simple y sencillamente que estés en un lugar tranquilo donde tú puedas hacer esta oración y lo declares realmente desde el fondo de tu corazón. Y yo te voy a pedir que repitas conmigo. Cierra tus ojos, hermano, y dile al Señor Jesús: Señor Jesús, gracias te doy por este día, Señor. Te pido perdón, Padre, por todas mis ofensas, Padre, porque sé que he pecado contra ti en palabra, pensamiento, acción y obra. Te pido perdón, Padre, Señor, por mis errores, papá, y te pido, Señor, que me laves con tu sangre preciosa. Reconozco que tú eres Dios. Reconozco que tú viniste a morir en esa cruz del Calvario y que derramaste esa sangre, Padre, para el perdón de mis pecados porque me amaste, Señor. Padre, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Te pido, Padre amado, que seas luz en mi mundo y que permitas transmitir esa luz, Padre, a las personas que me rodeen, Señor. Te pido, Señor, que camines de aquí en adelante conmigo y que nunca te apartes de mí, Señor. Gracias, Padre, Señor, porque en este día, Padre, sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida eterna. Gracias te doy y te bendigo, Señor Jesús. Yo sé que tú eres Dios, yo sé que moriste en esa cruz y que subiste y que resucitaste el tercer día y que subiste a tu trono de gloria, Señor, y que algún día vas a venir a juzgar a vivos y a muertos. Gracias, Padre, por esta oportunidad que me diste y por este regalo que me das el día de hoy, Señor. Todo lo pido en tu nombre, Jesús de Nazaret. Amén. Hermano, si tú hiciste esta oración, yo te felicito y te invito a que nos sigas sintonizando en nuestro siguiente programa, que nos visites en la página web ministeriospanDeVida.org, www.ministeriospanDeVida.org. Gracias por este día, gracias por escucharnos. Dios te bendiga y hasta la próxima. Aquí concluye un programa más de Vida Saludable del Ministerio Pan de Vida. Agradecemos sus finas atenciones al escuchar este programa y lo invitamos a visitar nuestra página web www.ministeriospanDeVida.org, donde encontrará prédicas y programas en nuestro canal de radio y televisión. También, si necesita oración o le gustaría hacer un comentario o compartir su testimonio, visítenos en línea en www.ministeriospanDeVida.org.